Laura. Ya se llenó. Qué bueno. Acá hay sillas. Acá hay sillas. Acá hay sillas. Tercera llamada, tercera, principiamos. Gracias. Muchas gracias. Esto de parte de mira, como está hablando de que va a hablar sobre Venezuela. Bueno. Bueno, sí, bueno. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta reunión que tenemos el día de hoy con el tema de Venezuela. Hemos estado llevando una serie de conferencias para poder apoyar la paz en el hermano país de Venezuela. Y el día de hoy, ¿quién mejor para acompañarnos que el maestro Eduardo Correa Senior, quien es especialista en derechos humanos? Él es catedrático investigador de la UACN en el posgrado, pero además pertenece al Observatorio de Derechos Humanos y al colectivo de Colombianos por la Paz. Él el día de hoy nos va a dar una visión diferente, de una manera, digamos, la geopolítica de todo lo que esto representa en los países de América Latina, principalmente pues Venezuela, Brasil, Colombia, que son los cercanos, y también en toda la región, en México. Entonces le damos la palabra a Eduardo y esperamos que todos tengamos muchas preguntas y respuestas. Hemos seguido para que firmen los que no hayan firmado, para mandar la solidaridad por la paz. Estamos recabando las firmas por la paz. Le agradecemos a Margaret que esté con nosotros, una compañera activista que siempre nos ha mantenido informados. ¡Bravo, Margaret! Por muchísimos años. Y a los compañeros venezolanos también que vinieron también de Brasil y de Venezuela, ¿verdad? No, de Colombia, ¿no? De Colombia, sí, que no. Muchísimas gracias a Brújula Metropolitana. Muchas gracias a Brújula Metropolitana por la invitación. Muchas gracias a Laura, a Oscar, y muchas gracias a ustedes por venir y escuchar. Estamos frente a un tema que le parte a uno la cabeza y el corazón. No solamente porque se pueda efectivamente desarrollar una guerra, sino porque la guerra ya empezó contra nosotros mismos desde hace mucho tiempo. Le hacen una entrevista a Atilio Borón hace 3 meses y los entrevistadores le dicen: pero usted, ¿cómo se le ocurre defender a ese gobierno antidemocrático del tirano dictador Maduro? Y todos entramos de alguna manera en ese juego, porque ya estamos con el cerebrito lavado con la idea de que sí, ese señor es un violador de derechos humanos, que han salido 2 o 3 millones de venezolanos. ¿Quién nos ha contado en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo sabemos nosotros cuáles fueron las condiciones de salida? Si los venezolanos están saliendo, hay que decir que hay 5 o 6 millones de colombianos que tuvieron que salir y ahora están en Venezuela. Pero de eso no se dice nada. Miran toda esta explosión de salida y no se dice nada. Bueno,
yo voy a contarles un poco de condiciones de por qué se ha producido esta salida masiva de venezolanos, qué está pasando adentro, cuál es el gravísimo problema económico real, objetivo, por el que atraviesa Venezuela. Y entonces me tengo que remitir a esa condición de la que hablaba el historiador Ferdinando Brondel cuando decía el tiempo de larga duración. Venezuela es un país muy sui generis en todo el contexto de América Latina, y vale la pena echar un poco para atrás para poder contar qué está pasando en estos días, y en particular la situación de una posible invasión, que es la pregunta central. ¿Van a invadir los gringos a Venezuela? Y contestar esa pregunta significa mirar un montón de factores que están en juego y que hacen pensar que efectivamente, como ha reiterado Trump y Pence y Abrams y todos estos bárbaros, todos las águilas, los cóndores y demás del Pentágono están armando la guerra contra Venezuela. Eso es un hecho objetivo. Ya la Cámara de Representantes le dijo a Trump: nosotros no vamos a aprobar una invasión sobre Venezuela. Pero hay que recordar, a nosotros no se nos puede olvidar que Trump tiene en sus manos el poder absoluto de decisión de hacer una invasión militar, que no necesita del permiso de ningún Congreso, de ningún Parlamento para poder tomar esa decisión. Entonces, lo que es importantísimo es mirar dos cosas. La primera, que estamos en manos de un solo sujeto, que es el que puede tomar la decisión de invadir mañana, si quiere, Venezuela o no, que es un tipo que parece loco, no lo es, pero sí está en un periodo donde el neoliberalismo, que ha sido un proyecto tremendamente criminal para toda América Latina, está quebrado. Ese proyecto no sirve más, y entonces la lógica es una profundización de las condiciones criminales para poder mantener los procesos extractivos y, en últimas, de acumulación incesante de capital en la región. Eso hay que hacerlo a las buenitas o a las malísimas, como todo apunta, nos hace pensar. Voy a echar entonces para atrás. Les voy a contar que Venezuela es un país que nació rico, nació riquísimo en petróleo. No solamente hoy tiene las reservas probadas más grandes de petróleo en el mundo, sino que durante muchísimos años fue el mayor exportador de petróleo de América Latina y uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y esto le creó una serie de condiciones económicas muy confusas, por decirlo menos. Nuestras burguesías entraron a generar masivamente procesos de producción industrial con la ayuda del modelo cepalino, que fue colocar aranceles para defender una industria naciente o que se podía generar de producción en nuestros países. Venezuela no jugó ese papel. Venezuela siguió importando absolutamente todo durante muchísimos años. Y cuando trató de hacer procesos de industrialización, no los hizo a partir de una lógica arancelaria, una lógica de proteccionismo de la industria que se pudiera producir en el país,
sino lo hizo a partir del favorecimiento del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Usted iba a Venezuela, iba a Valencia, que ellos diseñaron como el epicentro industrial de Venezuela. Valencia está en un territorio central entre Caracas y Colombia, muy al norte, cerca de los puertos, cerca de la costa del Caribe, lo que quería decir que la materia prima que se necesitara para los procesos de industrialización se podía traer a Valencia con relativa facilidad. Y a usted le daban un terreno gratis o que tendría que comenzar a pagar en los 15 años venideros, pero en un principio no había necesidad de pagarlo siempre usted demostrara que venía en plan real de hacer inversión industrial. Y le regalaban la electricidad durante 5 años y no tenía que pagar impuestos durante 5 años. Y esa fue la lógica de la industrialización que trató de hacer Venezuela reiteradamente. Es decir, no se cumplió la lógica del modelo cepalino, sino se utilizaron los enormes recursos petroleros para comenzar a generar la infraestructura de base de despegue industrial. Y les voy a contar el caso de una industria porque es la que más se mencionó en la primera etapa de decir, pero es que en Venezuela no hay nada. No se puede vivir en un país que cayó en la edad de piedra. Ya ni siquiera tenemos papel de baño. Bueno, el papel de baño se produce comprando enormes rollos de papel y la empresa lo que hace es cortarlo, volverlo a reembobinar en pequeñito, empaquetarlo en bolsas de plástico grandes y sacarlas al mercado. Pero ese rollo de papel que no se produce en Venezuela hay que importarlo. La mayor parte de la producción venezolana funciona con esa lógica, con la lógica de importar un producto semi-producido en el extranjero y donde lo único que hace esa industria tanto ficticia de Venezuela es hacer el terminado de ese proceso. Esto resulta particularmente importante de entender porque es el factor central de la crisis. ¿Por qué? Porque resulta que, como en toda economía capitalista que quiere volverse socialista, el Banco Central, la nación comienza a controlar el factor del valor de la divisa de cambio. Entonces, yo que soy esencialmente un chasqui, uno de esos que viaja, recoge mensaje y regresa a compartirlo, fui a Venezuela y apenas me bajé del avión, pues para poder tomar el bus que queda lejísimos para ir a Caracas desde el aeropuerto de Maiquetía, son 2 horas de viaje. No se va uno en taxi, uno se sube en un bucecito, pero para poderse subir en el bus usted tiene que tener entre el bolsillo bolívares, o si no, ¿con qué le va a pagar al chofer? Entonces me salgo yo y voy al banco y me cruzo medio aeropuerto y subo a uno de los 2 bancos que hay en la parte alta del aeropuerto y resulta que está cerrado. Y entonces, bueno, bajo de ahí y me voy para el otro banco. Son 2 bancos nada más que tiene el aeropuerto. No se parece para nada al aeropuerto de la Ciudad de México, que hay 100 cajas y que te cambian dólares y te hacen una competencia de centavos, de pesito, entre una caja y la siguiente, entre una
vitrina de estas de intercambio y la siguiente. No, allá en la lógica del control bancario del dinero, todo lo cambia la banca directamente y no hay sino estos dos bancos. Llego al segundo y está cerrado. Es mediodía, pero está cerrado. Entonces, sorpresa mía, cómo me voy a ir para Caracas. Y se me acerca el lotero y me dice: ¿usted quiere cambiar dólares? Yo le compro sus dólares por bolívar. ¿Y a cómo me los va a comprar? Mire ahí, dice 5 por 1, 5 bolívares por $1. Yo se lo pago a 10 bolívares por $1. Uy, entonces ¿cuánto me da por $100? Pues 1000 bolívares. Si no hay más, pues entonces yo le cambio, y con un poco de susto de si me irán a resultar falsos los bolívares o cómo será aquello, salgo a buscar el camión y viene el lustrazapatos, el lustrabotas, y me dice: ¿a cómo compró? Y le digo yo: compré a 10 por 1. Me dice: ay, lo estafaron, yo le hubiera comprado a 15 por 1. Entonces me voy para Caracas y voy al hotel que ya tengo reservado, y al frente del hotel hay una papelería con una cartulina enorme que dice 25 por 1. Me estafaron. Pero entonces, ¿qué pasó en la economía venezolana? Que el señor que compraba el papel de baño para poderlo cortar y reprocesar, reembobinarlo y venderlo como papel de baño, en lugar de meterse a prender la luz, a poner a funcionar la maquinaria, a pagar salarios, a hacer compra de ese papel, a iniciar un proceso de mercadeo incierto, dice: yo tengo esta fábrica de papel, señor gobierno, cámbieme, necesito tantos dólares para poder comprar el papel. Sí, le dice el gobierno, necesitamos urgentemente papel de baño. Mire el escándalo internacional que nos han armado, de que aquí ni papel de baño hay. Y entonces le venden los dólares que el hombre pide, y el hombre, en lugar de prender las máquinas, lo que hace es vender los dólares en el mercado negro y se tapa de dinero sin hacer ningún proceso de producción. Entonces Chávez, viendo que esta sinvergüencería se repite una y otra vez, comienza a expropiar esas empresas. No puede ser que le estén robando al pueblo venezolano un proceso de producción, un empleo necesario, una materia prima que es indispensable para la vida diaria. Entonces lo vamos a expropiar, señor productor de papel de baño. Y expropió muchísimas empresas. Problema gravísimo, porque el hecho de expropiar no quiere decir en automático que sepamos bien cómo es que funciona la empresa. Y muchas empresas se vinieron a la quiebra dentro de esa lógica. Es decir, dentro de esta construcción de proyecto alternativo de nación, dentro de este desespero por salirnos del neoliberalismo, de lograr romper con lo sistémico capitalista de alguna manera, tenemos que prepararnos y pensar 100 veces más todas las dificultades que se nos van a venir encima, y principiando por las partes del proceso productivo. Nosotros somos muy fáciles a criticar, a decir esto no sirve, y desde la izquierda más fáciles todavía para estar en el discurso de la contra, pero pasar de ahí a volvernos gerentes de empresa y comenzar a manejar un proceso ordenado de producción, hay una distancia abismal. Y ese problema no fue visualizado, no fue catado con suficiente paciencia, y es uno de las razones
por la cual se comenzó a encontrar Venezuela ante una disyuntiva enorme. Pero, segundo elemento que me parece importantísimo de mirar sobre toda esta perspectiva que vino a construir el comandante Hugo Chávez Frías, es que por primera vez en América Latina se comenzó a concretar una unidad latinoamericana. Cada vez que nos reunimos los de izquierda, hablamos del Che, hablamos de Simón Bolívar, hablamos de José Martí y todos los demás pensadores que plantean la unidad latinoamericana. Pero eso ¿cómo se hace? ¿Eso cómo se come? Nunca supimos qué era lo que significaba la unidad latinoamericana. Y Chávez comenzó a botar corriente para un lado, para otro, y eso lo convirtió de verdad, en uno de los mayores dirigentes que ha tenido el continente en toda su historia. ¿Por qué? Porque cuando viene Trump, el anteriorcito, Bushito, hijito, Baby Bush, cuando Baby Bush se le ocurrió que ese tratado de libre comercio de América del Norte se podía exportar e implantar para toda América Latina, y se fue para el Uruguay, a Montevideo, a Mar del Plata, a hacer esta reunión de todos los países latinoamericanos. El primero que se plantó fue Hugo Chávez y dijo: no, al ALCA no caminamos un solo día con su proyecto de mercado norteamericanizado, sino que vamos a crear un mercado latinoamericano que vamos a llamar el ALBA. Y entonces con eso se comenzó a producir la primera chispa de una propuesta de unidad latinoamericana real, y se dio cuenta que había muchas otras posibilidades con el petróleo, y comenzó a plantear la idea de una gran tubería de gas, de petróleo, de diésel, de gasolina, que fuera y conectara a todos los países latinoamericanos, y los que impidieron que ese sueño de Bolívar, porque eso se lo susurraba Bolívar a Chávez en el oído, ese sueño de Bolívar se convirtiera en una realidad, fue el gobierno colombiano, porque la tubería tenía que cruzar por Colombia, no había otra manera. Cruzar la tubería por la selva amazónica era una tarea monumental y de unos costos elevadísimos. En cambio, conectar el petróleo de Venezuela con el colombiano, con el ecuatoriano, vía Perú, Chile, Argentina, conectar en circuito cerrado el gas de Bolivia, distribuirlo para Brasil, amarrar una unidad energética latinoamericana, era otra propuesta. Y Colombia se paró al frente y dijo: esa idea no va. Por supuesto no fue Colombia sola, sino el señor Bush ahí detrás diciendo: ni por nada vaya a dejar que Chávez eche a caminar esa iniciativa. 3. Chávez arranca a producir exactamente el remedio, la contra, para podernos salir de estos medios de comunicación que nos han lavado el cerebro continuamente en todo el manejo noticioso. Miremos el caso de Venezuela con el mayor propagandista del desastre venezolano, del dictador de Venezuela y todo lo demás que ha sido CNN. El noticiero de CNN es un noticiero de 17 a 19 minutos que se recicla cada media hora. Lo demás es propaganda o noticia del clima o cualquier cosa, pero son 17 minutos de noticia. ¿Cómo se explican ustedes que diariamente le esté dedicando 12 minutos, de 8 a 12 minutos a Venezuela? Para decir: miren el gobierno represivo
de Maduro, que metió a la cárcel al Gran López, que mire, el Gran López era un agente de la CIA preparado en la Universidad de la CIA de los Estados Unidos, el tal Leopoldo López, y movió guarimba, incendió edificios, destruyó equipos, incendió, el tipo incendió, llegó a incendiar y se salió de su Cadillac blindado y comenzó a ordenar esa guarimba que fue produciendo todo. Lo filmaron. Es que no fue un invento, eso estuvo filmado mientras él mandaba para un lado y para otro a este grupo de muchachos que no se sabe muy bien de dónde aparecieron, se presentaron como si fueran estudiantes y fueron y produjeron todos estos incendios. Oiga, si usted ve que están en plan de prenderle candela a los edificios de la nación, ¿cómo lo va a dejar libre? No, pues le hicieron juicio y lo metieron a... No, es un represor, es un dictador, no permite la discrepancia. No, no era un problema de discrepancia política, era una acción bandolera. Lo que hubo ahí fue vandalismo y eso lo taparon las noticias continuamente. Frente a ese manejo informativo que lo lee uno en Reforma, que lo lee uno en Milenio, que le sale a uno en los programas de radio, que se hacen estas entrevistas súper ofensivas con quienes pretendemos defender el gobierno de Maduro o el de Hugo Chávez Frías en el periodo anterior, y vienen y usted es un defensor ante la antidemocracia. Desde ahí la forma de preguntar fue una forma de preguntar manipuladora. Todo el andamiaje de información, y sabiendo que esto era así, Chávez se le ocurrió inventarse el proyecto de Telesur, que entró a muchísimos países de América Latina. Aquí solamente se puede ver en internet, pero es una información cualificada que nos retrata el continente con una visión crítica, por supuesto, de quien debemos tener las antenas puestas, con quien debemos tener las antenas puestas permanentemente, que es contra el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí están retratando cómo el haber implantado el neoliberalismo en Chile con un golpe de Estado, porque ahí fue donde comenzó todo el desastre latinoamericano, y lo que siguió de ahí para adelante significa un capitalismo criminal, significa un capitalismo que se construye a partir del asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura. Los crímenes de lesa humanidad son una condición necesaria para que el neoliberalismo se pueda echar a caminar. Por eso comenzó ahí en el Cono Sur. Después lo sofisticaron porque esos grupos de la AAA o de las operaciones militares o de la Marina después se destaparon, y hoy muchos de los coroneles, muchos de los almirantes, de los generales en Argentina por lo menos están en la cárcel. Entonces eso no se puede volver a repetir. Y en Colombia crearon los grupos paramilitares en el marco del Plan Colombia. En el marco del Plan Colombia comienzan a reproducir esa experiencia a pasos agigantados. En México, y allá le llamamos nosotros paramilitares, o como se llamaron ellos a sí mismos, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En México arrancaron de una vez y la prensa entera nos los presenta como crimen organizado. En Colombia llegaron tarde al manejo noticioso y entonces ahora le llaman bandas criminales. Y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron las AUC, que es asesinar
diferenciadamente a todos los líderes sociales, indígenas, campesinos, estudiantes, dirigentes sindicales, pin, pan, pin, y eso en todo el territorio nacional. Y eso no se puede hacer si no hay una inteligencia militar nacional que está señalando, indicando contra este, contra el otro, porque son los dirigentes regionales los que están siendo asesinados. Y para más información contemos dos cosas. La del caso mexicano. El caso mexicano, los Zetas. ¿Ustedes saben por qué se llaman los Zetas? Los Zetas se lo pusieron a sí mismo el nombre porque después de la Z no hay nada, no queda nada. Nosotros somos lo último de lo último. Esa fue su presentación. Y los Zetas eran el Comando de Acción Rápida del Ejército Mexicano, los GAFES, grupos aerotransportados de fuerzas especiales, y los fueron a sobreentrenar en Carolina del Norte, donde están los boinas verdes, que son el Comando de Acción Rápido del Ejército estadounidense, y los fueron a entrenar a la Escuela de las Américas, que hoy está en Fort Gulick, en Atlanta. La tenían en Panamá, pero con el Tratado Torrijos-Carter, hay que acordarse, sacaron la Escuela de las Américas, que había entrenado a dar golpes militares, que había entrenado en tortura, que había entrenado en desaparición forzada, que había entrenado en ejecución, en asesinato a sangre fría. Porque no se crean ustedes que matar es una tarea fácil, te quiebra moralmente por dentro, y entonces necesitas ser entrenado de manera muy sofisticada para tener grupos de asesinos que van matando. En México los Zetas se quedaron con muchos de los negocios del crimen organizado, idéntico que en Colombia la SAUC, no solamente con el negocio del narcotráfico, sino con el negocio del robo de automóviles, secuestro, tráfico de órganos de niños, secuestros. Toda la criminalidad la fueron absorbiendo por una razón estrictamente militar. No puede haber dos comandos de acción en el mismo lugar operando. Entonces, ellos van sacando a los demás grupos y se van quedando con ese negocio. Y voy a decir una grosería porque cada vez que hablo de esto no puedo sino soltarla. Y es que el pendejo de Calderón, cuando termina su gobierno, dice: los tenemos tan arrinconados, que los pobrecitos hoy están dedicados a la piratería. No. Es que hasta la piratería se la comieron, se comieron todo, idéntico que en Colombia, idéntico. Ellos llegaron a manejar todo el crimen organizado y se financiaron con eso. Y el negocio más turbio de todos, el coyotaje. Ellos llegaron a manejar del 80 al 90% del coyotaje que cruza por México. Y ese 80-90% significa unos ingresos de 3.000 a 3.600 millones de dólares. ¿Por qué? Cuando ellos lo sofisticaron, que quiere decir, abrieron casas de recepción para los migrantes en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y les conseguían el trabajo y les hacían el seguimiento a los migrantes después de haberles conseguido el trabajo, producía una ganancia adicional, además de la del cruce. De ahora en adelante tú me vas a pagar un porcentaje sobre lo que recibes de salario. Es decir, el ingreso se aumentó. Entonces, ¿por qué los Zetas comenzaron a matar durante el gobierno del buenito de Obama? Comenzaron a matar a todos los migrantes que cruzaban por México.
Sabemos que hay entre 30.000 y 40.000 desaparecidos centroamericanos en territorio mexicano. Es decir, los zetas comenzaron a matar a estos migrantes que cruzaban por aquí. ¿Por qué? Si eso significaba mandar un mensaje a las comunidades de origen que decía muy claramente: por México no cruza nadie. El que se atreva a cruzar por México se muere. Eso era lo que querían. Eso era lo que querían. Que el mensaje fuera transmitido para el sur, pero a costa de 3.000 a 3.600 millones de dólares que les entraba de dinero a estos locos, a estos criminales, que no eran locos, eran unos criminales. Y mataron tanta gente. ¿Por qué? Oye, porque la única explicación que yo me doy es porque estaban recibiendo órdenes del Pentágono. Es el primer muro que se forma en el territorio mexicano. Por aquí no cruza nadie. Esa es la lógica. Les hablo tanto de los paramilitares y lo territorializo acá, porque este fin de semana en que Guaidó dijo: vamos a invadir Venezuela con alimento y medicina, los únicos que hicieron varios intentones de entrada fueron los paramilitares colombianos, que entraron con armas, prendieron fuego, armaron guarimbas en la frontera, un poco más al norte, un poco más al sur del cruce, de los puentes de cruce, y por debajo de los puentes armaron tiroteo. Ellos fueron los únicos que hicieron un intento de penetración militar sobre el territorio venezolano. Si esto no se traduce en una forma de interpretación que tenemos que hacer nosotros, y es que ese ejército paramilitar está bajo el mando del Pentágono, ¿cómo nos explicamos que estos señores que supuestamente están dedicados a enriquecerse y a llenar sus bolsillos con el dinero del narcotráfico, de un momento comienzan a ser un eslabón clave dentro de la lógica de la toma territorial de Venezuela? Y eso es lo que quedó desnudo en esta operación que acaba de pasar el fin de semana pasado. Y es que estos grupos son grupos entrenados, manejados y que sirven directamente a los intereses de los Estados Unidos. En Colombia estos grupos sacaron a 7 millones de colombianos de sus terruños y que tuvieron que emigrar hacia las ciudades, así que los únicos que emigran no son los venezolanos hacia Colombia y hacia Perú y Chile y todo el resto del continente, sino son los colombianos adentro de Colombia en unas condiciones de pobreza terribles, porque los paramilitares los sacan y salen con una mano adelante y otra atrás, o cargando los bebés para llevarlos a las ciudades. Y a cambio de eso se toman el territorio para hacer minería, para sacar petróleo, para sacar carbón, para producir soya. El proyecto de soya para Colombia es un proyecto gigantesco, y de palma africana para sacar la gasolina vegetal. Y eso no se puede hacer sin una enorme violencia. El gobierno de México, el gobierno de Peña Nieto, concesionó el 25% del territorio mexicano para hacer minería, para hacer explotación petrolera, para poder hacer fracking. Y eso significa en zonas donde no hay agua, zonas que son esencialmente desérticas, podrir el agua, envenenar el agua. Entonces
Si en Colombia sacaron 7 millones de colombianos, lo que viene para México son 15 millones de mexicanos que van a ser expulsados de sus tierras. Es decir, estamos viendo todos los días cómo López Obrador se enfrenta frente a unos monstruos enormes, el aeropuerto o el huachicoleo o Morelos, el plan integral de Morelos, que ya están armados. Y si parar el aeropuerto fue tan costoso para México, parar el proyecto integral de Morelos significa otra pérdida de otros 30.000 millones de dólares. Un país que hoy ya comienza a mostrar indicadores de retroceso económico. ¿Puede darse el lujo de eso? Yo no creo que la forma de resolver esa diferencia en Huasca sea a punta de manotazo en la mesa, por favor, no. Pero ese es otro problema. La verdad de las cosas es que López Obrador se ha encontrado con un país entregado muchísimo más que nunca en la historia a la lógica neoliberal y no tiene mucho para dónde hacerse. Pero expulsar a 15 millones de mexicanos, lo que hace urgentemente para los Estados Unidos es que pongan el muro. ¿Ustedes entienden ahora cuál es el sentido del muro? Hasta ahora nosotros no entendíamos por qué este loco empecinado. No, es que si sabe que le vienen 15 millones de mexicanos para la frontera, porque ¿para dónde va a agarrar a esa gente que no sea para los Estados Unidos? Y si se van para allá, pues hay que trancarlos a como dé lugar. Un muro. Eso es lo que viene para acá. Y entonces, dentro de esta lógica desesperada de acumulación criminal, que es lo que es la segunda gran fase del neoliberalismo actual, que se plantea, viene la lógica de enfrentar a un gobierno que estaba generando mecanismos de unidad latinoamericano, lo cual a los gringos les sabe a cacho, que en el patio trasero, en nuestra América, porque ellos la llaman así, esto es de nosotros, we are America, América para los americanos, doctrina Monroe. Ellos piensan que no se puede producir una unidad de los pobres latinoamericanos. Eso es lo más peligroso que puede haber para ellos. Hay que romper esa unidad a como dé lugar, y por lo tanto había que sacar a Chávez como fuera de la jugada. Y no es de extrañarse que descubramos que efectivamente el cáncer le fue inoculado a Chávez. Pero la siguiente jugada de Chávez fue romper todo el esquema de producción y de mercadeo de PDVSA, del petróleo venezolano, porque todo el petróleo se procesaba, una proporción enorme del procesamiento de las, ¿cómo se llaman las fábricas de gasolina? De la refinería, del refinamiento de la gasolina y el diésel y todos los derivados, no se producía en Venezuela, sino directamente en territorio norteamericano. La CITGO, uno baja y atraviesa Estados Unidos y se encuentra con que buena parte de las gasolineras son CITGO, y eso es petróleo venezolano que se está vendiendo en gasolinera por gasolinera, gas que se vende de la misma manera en las grandes ciudades. Buena idea en un principio para ahorrarse la lógica de que los únicos que producen los derivados son ellos. Es una muy buena idea. La verdad de las cosas es que pasar del petróleo puro a la lógica de los derivados puede producir una ganancia
del 300, del 400, del 500 y hasta del 600%. Entonces sonaba bien eso, pero eso tuvo una contravía, que todo lo que se producía en Venezuela había que vendérselo a los gringos. Y Chávez, sabiendo de ese amarre, de esa dependencia, comenzó a negociar petróleo venezolano a largo plazo con el mayor de los enemigos comerciales, políticos y militares que tiene hoy los Estados Unidos, que es China. Y ese es el talón de Aquiles de Venezuela hoy frente a los Estados Unidos. ¿Cómo? Que nuestro recurso más ambicionado del continente, el petróleo, se lo van a vender a nuestro peor enemigo. Inadmisible. Inadmisible. Eso va para... esa es la lógica de tener que destruir el gobierno del chavismo en Venezuela. Ese es el enfrentamiento mayor con Venezuela. Entonces comienza toda esta campaña de que no hay libertad en Venezuela. Oiga, permítanme que este chasqui les cuente que cuando prendía yo el televisor a las 6:30, 7 de la mañana, siempre había un locutor ahí, cambiaba de canal. No, es que tenemos que tumbar a Chávez, esto no puede seguir así, ¿cómo tenemos esta clase de gobernante? Y te regresabas a las 10, 11 de la noche y prendías el noticiero y otra vez la cantaleta y dale, que dale, que dale, hay que tumbar a Chávez. ¿Qué país goza de tal magnitud de libertad de prensa como para que la prensa entera oficial esté en una cantaleta de expulsar al gobierno, de sacarlo, de destronarlo, de sacarlo del poder? Si yo me hago cruces de cómo se puede acusar a Venezuela de ser violadora del derecho de libertad de prensa, cuando eso ha sido una mentira total y absoluta, porque ha funcionado exactamente al revés. Y quieren que les diga algo más que justifica esa salida masiva de población de venezolanos, que a través de las redes y a través de los noticieros comenzó una campaña donde decían: sálgase de Venezuela, aquí no hay futuro, aquí no hay trabajo para los hijos venezolanos. Usted se va a esperar hasta que comiencen los bombardeos de Estados Unidos y pongan en riesgo a su familia. Ya tenemos pactado, va a haber trabajo en Colombia, en Ecuador, en Perú, hasta en Chile y Brasil están ofreciendo trabajo para los venezolanos. Les pagamos su pasaje para que se vayan, en bucecito, pero les pagamos el pasaje. Y fue en esas condiciones que muchísima gente cayó en el anzuelo, en la trampita, y se salió. Y cuando llegó a Chile, a Argentina, a Brasil, a Colombia, no había trabajo para ningún venezolano, era puro y total cuento que habían vendido. Y por eso ahora Maduro está diciendo: ustedes quieren ayudarnos, señores de la Unión Europea, préstennos los aviones, porque hay miles de venezolanos que quieren regresar a Venezuela. Se dieron cuenta que fueron engañados y ahora quieren regresar. Entonces, si ustedes quieren ayudar en serio, hagan eso. No nos cuenten el cuentecito ese barato de la ayuda humanitaria, porque con ese cuento de la ayuda humanitaria ustedes produjeron la fractura de los Balcanes en Yugoslavia, que le iban a traer. Con el cuentito de la ayuda humanitaria se metieron en Sudán, se metieron en Libia, se metieron en Siria, en Afganistán,
En Irak mismo, jugando con eso, expandieron su presencia militar por todo el territorio. Así que no nos vengan con ese cuento, porque además ustedes son los que han producido esta hambruna que se ha dado parcialmente en Venezuela. Y yo les voy a decir por qué parcialmente. No se consigue de todo en el mercado, eso es verdad. O al revés, se consigue de todo en el mercado, pero es caro. Es muy caro conseguir. Hay carne, a lo que ustedes se imaginen, los supermercados están llenos, las farmacias están llenas, los mercados sobre ruedas funcionan, están llenos, pero es muy costoso comprar en los mercados. Eso es un hecho real por todo esto que les decía. En Venezuela se trató de generar estos sistemas de producción interno agropecuarios, pero a la primera dificultad, ay no, esto no sirve. Comenzaron a sembrar papa, ellos también tienen Andes, y la papa es originaria de los Andes. Comenzaron a sembrar papa, y de un momento para otro, y sin que nadie entendiera cómo, apareció la mariposa de Guatemala, y no hay con qué parar ese insecto horrible que se come las papitas. Mi hermano es papero, y mi hermano decía, me invitaron muchas veces a Venezuela para que les ayudara a resolver el problema, y yo les decía, pues échenle bomba atómica a esas mariposas de Guatemala. ¿Qué quieres decir eso, don Bernardo? Pues que usted mezcla todos los insecticidas y fumiga con eso, bomba atómica. No sirvió de nada, don Bernardo, ¿qué hacemos ahora? Cuando llegó la mariposa de Guatemala a Colombia, gracias a la entrada de los McDonald's, eso es más difícil de explicar, y si acaso al final les cuento esa historia, pero gracias a la entrada de los McDonald's comenzó a acabarse la producción de papa en Colombia. Y entró también la mariposa de Guatemala, y mi hermano aplicó la bomba atómica en sus cultivos. No sirvió para nada. Es una mariposa que vuelve y se reproduce, y vuelve y se reproduce, y acaba. Cuando uno mira la cantidad de guerra bacteriológica y de insectos que jugaron en Cuba para tratar de acabar la revolución cubana, uno sabe que esto que ha vivido en su producción agropecuaria Venezuela no es gratuito, es una cosa producida, es una cosa inventada, es una cosa que está ahí. Bueno, y entonces comienzan la campaña de que eso no es democracia, que esto es una dictadura, y entonces no nos cuentan nunca qué fue lo que dijo el Instituto Carter en las últimas elecciones de Venezuela, que las elecciones más sofisticadas del mundo las tiene Venezuela. Usted va a la casilla de votación y su huella digital es la única que sirve para que usted vote, y vota por un candidato o vota por otro y pone la huella y en automático sale. Una vez que usted ya puso su huella digital, el sistema electrónico registra que usted ya votó y no tiene ninguna oportunidad de hacer votación por segunda ocasión. Así que los carruseles y todas esas cosas que se inventó el PRI aquí no funcionan allá. Y fue tan limpia las elecciones que Jimmy Carter, que estuvo presente, dijo, ni en los Estados Unidos tenemos un sistema tan claro de electoral como el que se tiene aquí en Venezuela. Y entonces, ¿por qué siguen insistiendo en que fue un robo electoral? Si al señor Guaidó se le brindó la oportunidad de que él participara como oposición, como candidato a la presidencia, pero no, él prefirió pararse frente a la asamblea y decir, me autoproclamo como presidente de Venezuela, y ni siquiera el resto de la oposición lo acompañó en su grito autoproclamante. Los únicos que lo acompañaron en primer lugar fueron los Estados Unidos,
que le dieron su patadoncito a Duque y entonces Duque también aceptó. Después crearon el Grupo de Lima y todos comenzaron en esta campaña: sí, hay que quitar al dictador. Pero ¿cuál dictador si hubo proceso electoral? Lo que explicaba en estos días Maduro. Se muere Chávez y el que seguía por proceso natural como presidente, el que tenía que asumir la presidencia era el vicepresidente, y ese era yo. Entonces me tocó asumir la presidencia, y dice la Constitución, ese librito azul de la Revolución Bolivariana, de la nueva Constitución Bolivariana, chiquitito, dice ahí que en menos de un mes el vicepresidente está obligado a llamar a nuevas elecciones. A los 20 días estaba ya contándose los votos del nuevo proceso electoral. El país que más ha tenido procesos electorales para una cosa y para otra, incluyendo la elección presidencial y la ratificación del presidente elegido, ha sido Venezuela. Entonces, ¿de dónde acá, frente a este continente de absurdos electorales, como el caso de Temer en Brasil, autoeligiéndose también, guardando a Lula entre una cárcel para que no le compita a Bolsonaro, porque si hubiese estado Lula en la calle, el presidente hubiese sido con seguridad Ignacio Lula da Silva, y no pudo ni siquiera concursar porque le montaron este juicio de mentiras para poder decir: usted no tiene derecho ciudadano para candidatizarse como presidente. Macri, que hizo trampa en las elecciones y ahora quiere encarcelar a Kirchner porque ella podría ser una buena candidata para el próximo proceso electoral, y así sucesivamente, o peor todavía, comprarle su sucia conciencia a Lenín Moreno para que traicionara a su padre político, a mi primo Correa, y ahora está ese señor hablando a nombre de los Estados Unidos frente a los ecuatorianos. Son tantas las trampas electorales que se hacen, que cómo se atreven a decir que lo que ha ocurrido en Venezuela es antidemocrático. Pero nos lo repite la prensa todos los días: hay que tumbar al dictador, hay que tumbar al tirano. Y yo les decía que había algo más. Se están repartiendo hoy 6 millones de mercados en todo Venezuela. No es el mejor de los alimentos, les confieso, pero garantiza que una familia puede vivir con ese mercado durante ese mes que se reparte. Y hay 12 millones que vienen para antes de que termine el semestre. Se va a pasar del reparto de 6 millones de mercados a 12 millones. Esta ayuda humanitaria que mandaron la Unión Europea y los Estados Unidos y Colombia y Chile y Brasil hubiese alcanzado para distribuirse al 0.3% de la población. Los grandes toneladas que enviaron. Entonces, perdón, ¿quién está viendo por su pueblo cuando el otro lo que está justificando Trump es cómo nos metemos en Venezuela? Pero les falló todo el plan para el 23 de febrero. Lo habían concertado por todos lados y Guaidó le prometió a Pence que se iba a producir un levantamiento militar cuando él llamara a los soldados y al ejército y a la marina y a la policía venezolana para que traicionaran y se sublevaran contra el tirano. Con seguridad, había afirmado él, la gente se va a rebelar. Mentira, no pasó nada. Se salieron de Venezuela 236 policías. Había 2 suboficiales del ejército.
el resto fueron policías. Si sumamos los policías, el ejército de la Marina, la Fuerza Armada que tiene Venezuela, es superior a 500.000 hombres y mujeres. 236 es una cifra absolutamente ridícula e ínfima. Por eso Venezuela, por eso Maduro nos ha dado otra lección de política. Estos tipos no pudieron. ¡Fiesta! Vamos a hacer carnaval, asueto para todo el mundo, para enseñarnos a todos los latinoamericanos que la revolución es una fiesta. Que no se nos olvide eso, porque ahí viene ya marcando el principio bolivariano. Vamos viendo y dibujando así, en principio, ese gran proyecto venezolano que no era solamente para Venezuela, sino era un proyecto para toda América Latina. El ALBA sigue funcionando, el reparto a menosprecio de petróleo para el Caribe sigue funcionando, y hay un intercambio comercial fuerte con las amenazas continuas de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden ser tan hipócritas si son ellos los que comenzaron el bloqueo? Vienen después a decir que le van a repartir alimento y medicina a los hambrientos de Venezuela. Eso es una hipocresía, porque ellos fueron los primeros que produjeron un bloqueo. Pero como si fuera poco, en el 2017 hubo una reunión secreta de todos los parlamentos suramericanos en Cúcuta, bajo la batuta de Holmes Trujillo, secretario de Gobernación de Colombia. Reunieron a todos los parlamentos y definieron: el gobierno de Maduro es un gobierno narcoterrorista. Por lo tanto, cualquiera que reciba dinero de Venezuela le está haciendo lavado de dinero al narcoterrorista, y va a ser duramente sancionado. Se va por 20 años, de 8 a 20 años a la cárcel por estar vendiéndole y negociando con el gobierno del narcoterrorista de Maduro. Oiga, bloqueo total de América del Sur sobre Venezuela. Por eso es que es tan difícil conseguir medicinas ahora. Hay que ir a buscarlas al Japón. Ni Canadá le vende, porque Canadá está al lado de Trump diciendo bloqueo económico. Y como si fuera poco, hace 2 semanas el gobierno de los Estados Unidos resuelve que no le paga todo el dinero acumulado de la venta de la gasolina y el diésel que se hizo en los últimos meses, y Inglaterra, que le tenía guardado un poco del oro venezolano en sus arcas, resuelve no devolvérselo. Son más de 30.000 millones de dólares. ¿Con qué quiere que el gobierno de Maduro pueda negociar en el mercado internacional para poder comprar esa medicina que hace falta? Y después dicen: es que se están violando los derechos humanos de los venezolanos, tenemos que nosotros ir a rescatarlos. Y es dentro de esa lógica que se comienza a plantear la posibilidad de la guerra contra Venezuela. Y la tienen muy fríamente calculada y muy armada. Yo por eso traje hoy mapas, porque bien vale la pena mirar esto. El mapa central, por supuesto, es del portaaviones. Colombia se vuelve en un portaaviones para la guerra contra Venezuela. Agrandemos un poquito lo más que se pueda. Caracas, bueno, aquí Puerto Salgar,
está el río Magdalena, que atraviesa desde el Huila hasta la salida del Caribe todo el territorio colombiano, entre un encajonamiento de la cordillera oriental que va a terminar en Venezuela, la cordillera central que viene por todo el centro del país y la cordillera occidental que está a este lado del río Cauca. Entre el vértice de la cordillera, en el momento en que sale un brazo de la cordillera hacia Venezuela y va terminando la cordillera central, en ese punto del vértice, allá escondidito, ahí está la base aérea más importante de Colombia, que se llama Palanquero, la base aérea de Palanquero. De ahí van a salir los primeros aviones que van a bombardear el Golfo de Maracaibo, que es donde están todos los pozos, la mayor parte de los pozos petroleros en producción de Venezuela. Está a 12 minutos en F-16, F-18 del Golfo de Maracaibo. Eso están planeando bombardearlo. De esa manera. Cartagena tiene la base naval más importante de Colombia. Es el punto de entrada de todos los instrumentos y elementos necesarios para la guerra que se va a llevar a cabo con Venezuela. Y se va a llevar hasta Riohacha. Esta península se llama la península de La Guajira. Es la cabecita que sale allá al norte de Sudamérica, y esta carretera que hay ahí es una carretera que se mueve sobre un desierto total y absolutamente plano. Por lo tanto, es una carretera recta que va de la capital de La Guajira, Riohacha, hasta Maicao, que es el último de los pueblos colombianos en la frontera con Venezuela. Y aquí, antes del ferrocarril, en este punto, hay una base FOB, una base aérea FOB. De eso no habla nadie. Las bases aéreas FOB son bases aéreas secretas que guardan en el fondo de la base la gasolina y los instrumentos de la guerra para poder producir los bombardeos. Ahí está la base Bob. Es una carretera muy ancha, pero de un momento para otro se vuelve una carretera de 8 carriles y por 3.600 metros. Uno va en la carretera, línea recta, durmiéndose, porque esas carreteras en el calor de La Guajira y en línea recta lo duermen a uno, y de pronto queda uno sorprendido porque la carretera ¡pum!, se ancha por 3.600 metros, y ahí al lado hay una ranchería indígena guayú desocupada. Debajo de la ranchería está todo el acumulado del arsenal militar para poder bombardear sobre el Golfo de Maracaibo, que queda a 1 minuto con 22 segundos del F-16 y el F-18. Abajo, entre la selva amazónica, bueno, aquí está la otra base militar muy importante, que es donde se concentra el grueso del ejército colombiano, el sitio de entrenamiento más importante, que es Tolemaida. Ok, y aquí tenemos 2 bases militares, 2 bases aéreas adicionales entre la selva amazónica, que son la Arandia y Tres Esquinas, y desde donde se está planeando una parte del bombardeo sobre Caracas.
sobre Miraflores. Y además, adicional a eso, ya se ha visto movimiento de ejército, de tropa y de aviación en... bueno, aquí otro detalle importante es que el único puerto que tiene Colombia sobre el Pacífico es el puerto de Buenaventura. Ahí ven ustedes el Golfo de Buenaventura, y hay otro golfo más profundo, más hondo hacia el norte, que es Bahía Málaga. En Bahía Málaga está la base naval más importante de Colombia en el Pacífico. Hace unos 20 años llegaron unos barcos gigantescos de la Marina estadounidense, bajaron unos equipos enormes y comenzaron a mover tierra. Fueron los periodistas a retratar para ver qué era lo que estaba pasando, cómo es que la Marina está metida en el territorio colombiano. Esto es un acto de invasión. ¿Dónde está el permiso del Congreso colombiano que autorice una presencia de la Marina en territorio colombiano? Nunca hubo otra explicación distinta a la del comandante de la Marina, que dijo: hemos venido a construir una escuelita. Por supuesto, dejaron una pista aérea de más de 4.000 metros ahí puesta en la base aérea del Pacífico, en la base naval del Pacífico, en Bahía Málaga, que va a ser el punto de aprovisionamiento para la Arandia y Tres Esquinas. Como si eso fuera poco, se está produciendo un gran movimiento aéreo y de ejército en Aruba y Curazao, que son las islas de Holanda. Más abajo. Eso. Muchos Aruba directores y Curazao, que están puro al frente y de manera inexplicable todavía al frente del territorio venezolano, y ya hay movimiento armado de fuerzas militares dentro de esas islas. Ya está listo el portaaviones Lincoln saliendo de la Florida y apuntando a esta dirección. Ya sabemos que se ha hecho movimiento de tropa norteamericana en la isla de Santo Domingo. Ya sabemos que hay una concentración de fuerza militar norteamericana en Puerto Rico. Habría que acordarnos de cuando se hizo la invasión a Panamá. En esa época, en ese momento, ni Noriega, el coronel Manuel Antonio Noriega, se creía que era posible que fueran a hacer una invasión sobre Panamá. Y estaba Estela Caloni, la corresponsal de la jornada en Argentina, estaba ahí en Panamá, y cuando ella comienza a escuchar la llegada de aviones y de aviones y de aviones a la base Howard de Panamá, base gringa en ese momento todavía, dijo: comenzó la invasión, y trató de ponerse en contacto con Noriega y decirle: te llegó la invasión, pero Noriega andaba todavía dando discursos aquí y acá de que nos vamos a defender los panameños, y no se la creyó. Él seguía todavía en su imaginación pensando que el problema era el machete con el que iba a pelear. Pero los latinoamericanos hoy no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela hoy tiene un plan estratégico profundo, tremendo, de defensa territorial, y les va a producir un dolor de cabeza a los gringos que no se les va a olvidar. Desde los tiempos de Vietnam lo van a volver a recordar en carne propia. Pero por supuesto que la invasión inicial la van a desarrollar con ayuda del ejército colombiano, con ayuda del ejército de la República Dominicana, con ayuda del ejército brasileño
y por eso fue que estuvo en Panamá durante estos días para conocer terreno directo Sebastián Piñeiro de Chile. Van a hacer una invasión muy parecida a la que hizo ya los Estados Unidos en la República Dominicana en 1965, donde fue una invasión de todos los países latinoamericanos, de la mayor cantidad de países latinoamericanos, para sacar al tirano. Esta vez van a jugar con algo parecido y entonces serán muchos los latinoamericanos que morirán en ese intento, y más doloroso todavía, por supuesto que tenemos que entender que en su defensa Venezuela va a terminar produciendo bombardeos sobre Colombia. No puede hacerlo, tiene que necesariamente ir y bombardear Palenquero, no hay otra manera, y por ahí algunas cosas de más. Entonces van a haber muertos colombianos, y ustedes no se les olvide que nos van a decir: Venezuela, el dictador está tratando de invadir a Colombia, como si no supiéramos desde un principio que el proyecto fue exactamente a la inversa, que los colombianos y estos lacayos que tiene el continente hoy de presidentes fueron los primeros en iniciar la invasión sobre Venezuela. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a juntar familia, a juntar amigos, a hacer más amigos, porque vamos a tener que hacer un plantón igual o más grande del que se armó cuando trataron de desaforar a Andrés Manuel López Obrador en Reforma frente a la Embajada de los Estados Unidos, para decirle: la guerra contra Venezuela no va, no la queremos, no la aceptamos, la rechazamos con todas nuestras vísceras. Es por los hermanos latinoamericanos que hacemos esta lucha, porque la verdad de las cosas, lo que está demostrando Estados Unidos en esta etapa de la historia, es que cualquiera que tenga pretensiones de autonomía o de independencia va a sufrir circunstancias parecidas. Y si entra sobre Venezuela, aunque no se la pueda tomar en un acto de invasión militar, hace que esto no deje de ocurrir potencialmente sobre Cuba, sobre Bolivia y sobre México mismo. Así que la defensa de Venezuela es la defensa de la patria grande, es la defensa del territorio que soñó Bolívar, que somos todos, y es la defensa de la patria pequeña propia donde estamos y a la que tanto amamos. Muchas gracias. Bueno, esta fue una superconferencia donde nos está dando una gran cantidad de datos. Se fue desde la manera histórica hasta la actualidad. Vamos a hacer unas 5 preguntas. Hay el cafecito para que se tomen algo y hablamos un poquito de la puerta para que se refresquen. A ver, la maestra Xochitl, allá 2, 3, 4, 5. Ahorita 5 preguntas, ¿sí? A ver, entonces vamos en ese orden para que le demos un respiro ahorita al maestro. ¿Qué hay ahorita? ¿Quieres café? Bueno. A ver, entonces la maestra Xochitl, por favor. Sí, buenas noches. Miren, ya no vamos a agregar más porque la clase que nos dio, la información que nos dio el compañero es excelente, ¿verdad? Yo, la personal, ya que no tengo dudas porque he estado muy pegada al problema, yo nada más quería pedirles, ya lo dijo él, pero pedirles que nos acompañen. Miren, nosotros el sábado y el domingo tuvimos un ayuno ayer frente a la embajada gringa, y se hizo la invitación general y salió la jornada. ¿Saben cuántos fuimos al ayuno? ¿Cuántos? Que después de la propaganda que se hizo, ¿cuántos creen que fuimos? 5 gentes. Aquí está el compañero que no me puede dejar. Fuimos 5 y estuvimos expuestos a que nos fueran a
fomentar la madre. Acá nos dijeron que éramos unas mierdas comunistas, etcétera, ¿no? Y no estáis solitos, somos 2 días. Por eso quiero remarcarles y pedirles. La situación es muy, muy difícil. Y mañana va a haber una marcha a las 12 del día. A las 4 de la tarde, que sale del Zócalo y a la embajada gringa, ¿verdad? Entonces que no dejemos de ir. No dejemos. Si tienen alguna pregunta, mándenla para que se la pasemos al maestro. Si nos está viendo. Pero llegamos a la casa y nada más, qué bárbaro, ¿no? Qué peligroso. Hay que actuar, hay que participar, hay que apoyar a los compañeros. De verdad que está muy difícil y no que el fin de semana fuimos 5 gentes. De verdad, 5 gentes hicimos el ayuno y algunos compañeros fueron pues no pasamos de 10 a acompañar. ¿Sí? De ellos fue nuestro compañero Oscar. Pero 5 y ahí habíamos 4 mujeres nada más y aguantando la presión de que fueron a insultar a ese compañero, ¿verdad? Entonces pido la súplica que no dejemos solos a nuestros hermanos, que mañana vayamos a la marcha del Zócalo hacia la embajada y esto es a las 4. Tenemos el tiempo y tenemos que ir a trabajar por cuidar los perrijos. No todos los que andamos en esto no trabajamos, pero vale la pena, compañeros, vale la pena, porque la intención de defender a Venezuela es defender a América. Defender a Venezuela es defender a México, porque así como una cosa chistosa, dijo, hay una caricatura que vi, dice Trump, vamos a acabar con Venezuela, seguimos con Cuba, luego Nicaragua y luego México. Es como Roma, ni como Roma ni como nada que hacer. Entonces, pues somos mexicanos, la parte grande lo necesita y nosotros tenemos que estar con ellos. Gracias. Eduardo, mil gracias por la charla. Yo tenía una pregunta muy concisa. En caso de invasión militar, ¿crees que habría también participación militar por parte de los ejércitos de Rusia y China? Se habla mucho de... Eduardo, ¿quieres que te digan las 5 juntas? Ok, con 3. ¿Quién más sigue? ¿Quién fue el que me dio la bandeja? 3, él. Hagamos las preguntas breves, chicos, por el tiempo, porque ya estamos por terminar. Al mismo tiempo que estaban tratando de entrar los trailers con la ayuda, entre paréntesis, llevaban los víveres, pero abajo, escondidos, llevaban alambre de púas, llevaban armas, llevaban todo. Y también en los puertos de Panamá estaban los buques de guerra de Inglaterra. ¿Por qué no nos recuerdan lo que dijo Simón Bolívar hace casi 2 siglos? América se debe de unir, porque dentro de 200 años tal vez sea demasiado tarde para América. No, también al mismo tiempo me llega la noticia de que Estados Unidos bombardea Siria en esos momentos. No hay más que un imperio, no es el romano, es el gringo, y quiere 3 cosas de nosotros: las riquezas y recursos de todas las naciones. 2, nos quiere dar un gustativo. Nada más ellos quieren hacer negocios, que nos venden burger, pizzas, alimentos chatarra y refrescos. ¿Quién sigue? A ver. No me aparece. A ver si alcanza. Gracias. A ver. Bueno, en principio felicitar al doctor Correa porque cuando uno conoce esos países, platica con las personas o escucha los medios de comunicación de esos países, regularmente los medios de comunicación en Colombia lo que provocan es una xenofobia contra los venezolanos.
y por eso hay que felicitarnos, pero también reflexionar y reconocer que nuestro colega, que es colombiano, está haciendo una defensa de Venezuela. Y nos preguntamos, en ese plantón, en el movimiento de solidaridad con Venezuela, ¿dónde están los venezolanos en México? Y mejor ellos hacen una concentración en el Monumento de la Independencia para estar apoyando a Guaidó. Pero eso no es lo importante, sino cómo, no solo en México, sino en muchos lugares de América Latina, muchas de esas personas no valoran a los que están en su país, en Venezuela, como un elemento antagónico político, que se vale, sino con un discurso xenofóbico, con un discurso de odio racial que están dañando nuestras sociedades. La verdad, están con un discurso de odio diciendo, estamos esperando que todo se resuelva, muchos, no todos, tampoco hay que generalizar, para regresar a Venezuela sobre el tapete de muertos que va a dejar el ejército norteamericano, y entonces cuando ya todo se arregle voy a regresar. Entonces aquí la invitación es a que todos aquellos venezolanos y nosotros los mexicanos y los mexicanos platiquemos con ellos y hagámosles ver lo patético que se ven, porque es de veras históricamente para nosotros, que lo vivimos cuando nos invadieron los franceses, cómo era la oligarquía, el hijo de Morelos convocando a la invasión francesa. ¿Eso es lo que quieren los venezolanos para su país? Los invitamos a que reflexionen, y qué bueno que los colombianos, que los mexicanos, que todos los ecuatorianos les estemos diciendo y analizando. Reflexiona, estás jugando no solamente contra tu pueblo, sino contra América Latina. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Desafortunadamente con los venezolanos no alcanza. Profesor, extraordinaria su disertación, y ya que nos ha confesado de que le gusta viajar y después venir a contarnos, cuéntenos si en todos los países que visita la gente es tan displicente como aquí. En las varias reuniones que ha habido en la embajada para este mismo problema, llegan, por ejemplo, de todas las universidades, llegan muchos de la UNAM, de la UAM, de la UACM, pero en una marcha no aparece nadie. ¿Es así y a qué se debe? ¿Por qué siempre estamos pendientes y muy listos y muy guapos para las conferencias, pero en un acto mínimo, como por ejemplo en la embajada, no se aparece nadie? Después ahí le contestamos a uno, ahí estaba Xochitl, y nosotros sí le dimos unos apes a unos venezolanos, y llegaron los compañeros de Solidaridad con Cuba y nos dijo, compañeros, todo es pacífico. Casi ya nos aventaban una bicicleta, ¿no? Y entonces dice, no, es que tenemos que dar una muestra de paz. La cuestión es pacífica. Es decir, aquí ya casi parece una plataforma de venezolanos que se sienten como en Colombia, que quieren, que piensan que en México como que tienen mucha autoconfianza, de que nosotros no les respondemos. ¿Por qué no vamos y los invitamos amablemente a que se larguen del país? Eso sería una buena medida. Los escuálidos, claro, por supuesto, pero tampoco los otros aparecen, ¿no? Entonces yo digo que no hay que poner ninguna mejilla ni nada, hay que empezar a tomar las medidas, porque hasta el propio Maduro dijo que esto se está haciendo una similitud con Vietnam. ¿Y más? ¿Ya? ¿Nada más? Ya, maestro. China-Rusia, hay que saber que las guerras se planean con la mayor secrecía posible. Uno no le puede ir a decir al enemigo nada más que si te metes conmigo la vas a tener, pero uno nunca le dice con qué. Entonces no sabemos a ciencia cierta en qué tanto están dispuestos verdaderamente China y Rusia a jugársela. Hay que acordarnos que cuando se dio el golpe de Estado contra Salvador Allende,
que era un proyecto claramente marxista-leninista, Rusia no movió un dedo, dejó que se metiera el ejército de Estados Unidos, la CIA, y actuara olímpicamente y no metió un dedo. Y es que la verdad, la presencia de China hoy, como están las cosas, la presencia o la reacción militar, por pequeña que sea, de China o de Rusia en Venezuela, significa entrar a la Tercera Guerra Mundial. Ya las cosas están preparándose para entrar en ese nivel. Y es muy difícil entonces pensar que China o Rusia hayan valorado que llegó el momento de entrar a la Tercera Guerra Mundial y que el factor definitivo vaya a ser Venezuela. Ahora estamos al revés de Ucrania o de Siria, estamos lejísimos, y en cambio ellos tenían que defender Siria y Ucrania, los rusos, porque está a una distancia de alcance de bombardero. Aquí no pasa lo mismo, ni Rusia tiene la necesidad de petróleo que tan furiosamente como para ir y jugársela ahí. Hay quienes dicen y hablan las malas lenguas que los dos aviones de reacción ultra rápido que pasearon, hicieron una demostración de acompañamiento con Maduro en el último mes, hoy están en Uruguay. Pero saber si eso es cierto o no, y saber todavía qué están pensando los misteriosos chinos, es más difícil todavía. Eso está en chino. Lo otro, sí, yo creo que tenemos que hacer un proceso de contralavado cerebral que supone una conversación cercana e íntima con los que están en duda, con los que se sienten muy radicales, pero efectivamente a la hora de ir y acompañar la huelga de hambre no lo hacen, y hay que comenzar a hacer todo un proceso de preparación, porque no es fácil hacer la competencia contra la publicidad tan enorme que nos han metido en la cabeza durante estos últimos 2 años, diciendo dictadura, terrorismo, narcotráfico y toda esa cosa ahí. Entonces no es tan fácil. No, sí. No está escrito, espera que fue lo del Grupo de Lima que se reunieron, que el Grupo de Lima no aceptó la guerra, pero él dijo que México debe de hacer reconocer a Guaidó, si no, todos los países que no lo han reconocido, nos vamos a aislar. Dijo que los países que no hemos reconocido Guaidó, nos vamos a aislar, dejándosela claramente directamente a México, ¿no? Porque nos está exigiendo que reconozcamos a Guaidó. Esto quiere decir que para mí es un punto de vista que nos va a empezar a boicotear a México de alguna manera, no sé usted cuál es su opinión, que existe sentido de aislarnos del mundo que él está diciendo. ¿Para qué opina usted acerca de la reunión que se dio hoy, no fue hoy, o fue estos días, de la ultraderecha, donde estuvo la OEA? El foro de Oslo. Aquí en el museo. Este foro. Dijo aquí en antropología que ya estaba muerto el socialismo desterrado. Entonces, eso es bueno, ya en Estados Unidos dijo que ya había declarado ya la muerte del socialismo. Pobrecito. Los que andan declarando la muerte del socialismo les está entrando por la puerta de atrás. Las posibilidades reales de que el próximo presidente de los Estados Unidos sea socialista son altas, son muy importantes. Entonces, claro, la lucha ideológica y política sigue milímetro a milímetro, y por supuesto que el costo
humano y político que va a tener para los Estados Unidos el intento de invasión sobre Venezuela va a ser enorme. Yo lo que alcanzo a predecir, lo que alcanzo a ver hacia un futuro muy cercano, es que se van a producir golpes crecientes de carácter militar sobre Venezuela. No se van a atrever a hacer una invasión directamente, pero sí van a comenzar a hacer bombardeos, sí van a comenzar a... Venezuela no es Panamá, Venezuela no es Granada, y como dijo Maduro en la reunión del domingo pasado, en esa manifestación gigantesca que demostró exactamente lo contrario, que eso sí no salió por CNN, pero fue una manifestación gigantesca en la que Maduro dijo, oiga, nosotros, si me pasa algo a mí, si me matan a mí, tienen que volver a salir a las calles, tienen que volver a tomarse las calles, que aquí se va a resolver cómo es que van a actuar las milicias. ¿Y eso qué quiere decir? Que está preparado toda una estrategia de actuación cívico-militar de defensa territorial. Y las milicias venezolanas hoy llegan casi a 2 millones de participantes. Entonces, es un Vietnam. Por eso no lo pueden invadir. Por eso Venezuela no es un territorio donde estos puedan llegar caminando e ir avanzando de una ciudad a otra. Eso no lo van a poder hacer de ninguna manera. Van a encontrarse con impedimento y guerra, milímetro a milímetro dentro del territorio venezolano. Pero lo que sí pueden jugar es la lógica de los bombardeos y del movimiento de tropa en el Caribe, el movimiento de tropa en Brasil y el movimiento de tropa en las fronteras colombianas. Yo creo que hasta ahí es lo primero que alcanzo a visualizar que va a ocurrir. Después de eso nos reunimos y comenzamos a tomar decisiones más drásticas también nosotros. Y respecto a lo que nos está amenazando de que nos vamos a aislar, todavía están en juego demasiados negocios de México con Estados Unidos como para que ellos se atrevan a producir un aislamiento y ruptura comercial con México. Buena parte de la industria norteamericana está aquí en México. Ellos decir que van a producir un aislamiento, un bloqueo contra México, significaría que van a quebrar a todas sus empresas establecidas aquí de un momento para otro. Trump, cuando entró, comenzó a amenazar que les iba a cobrar impuestos a las compañías automotrices que siguen. No lo puede hacer, ya se dio cuenta que es mucho más complicado todo el tejemaneje, todo el intríngulis que hay metido ahí como para jugar esa carta. Así que, más allá de la amenaza de una figura secundaria, no va a pasar, eso no puede pasar. Y lo otro que nos está diciendo tu pregunta es que qué bueno que tenemos otra vez un regreso a la política de soberanía diplomática de México. Hubiésemos estado con Peña Nieto y estaría sentado allá con el grupo de Lima y anunciando que va a mandar cascos azules sobre Venezuela. Así que ha cambiado la política, la diplomacia de la doctrina Estrada entra a jugar otra vez. El respeto entre las naciones es esencial y es posible que México sí termine en el mundo de la diplomacia latinoamericana un tanto aislado. Ya de hecho está aislado porque no forma parte del grupo de Lima. Y lo que estamos viendo es que
70% de los países sudamericanos hacen parte del Grupo de Lima. Entonces México ya está más afuera que adentro de eso. Y en ese sentido hay aislamiento. Te estás quedando solo. Pero entonces nos acordamos nosotros que México jugó un papel solitario y de una dignidad única cuando se pidió que se expulsara a Cuba de la OEA. Y jugó solitario. Qué dignidad para recordarlo de hijos a nietos y para la historia. Qué dignidad la de este gobierno, la de este país, la de este pueblo en ese momento. Ahora está otra vez jugando la misma carta, la carta de la dignidad nacional. Eso es muy importante, muy importante. Dos preguntas. A nivel de Latinoamérica, después de Andrés Manuel alcanzar con todo lo que está haciendo con la corrupción que hay aquí, hay un analista Belmont, peruano, que habla muy bien de Andrés Manuel. Puede ser que Andrés Manuel encabece el liderazgo latinoamericano. O sea, una opinión. Otra pregunta. ¿Cuál fue el papel de Ramos, el periodista? Jorge Ramos. Lupita, dile de una vez. A ver, Lupita. A ver. Tengo una pregunta, Eduardo. ¿Qué hay de cierto de la semana pasada que incluso ya orientó ya los misiles hacia Estados Unidos? Los que tenía orientados hacia la zona delicada. Siempre Rusia ha estado apuntando a los Estados Unidos, siempre. No, el enemigo mayor de Rusia han sido los Estados Unidos. Lo único nuevo que hay es que ahora tiene unos cohetes que son capaces de darle la vuelta al mundo entero de manera rozante y caer sobre cualquier parte del planeta. Ahí juega la bolita y nadie sabe por dónde va porque no la detecta radar y puede pegar en Washington en cualquier momento y ellos no se dieron ni cuenta ni cuándo les llegó. Eso es lo novedoso que hay en la parte estratégica y que van a comenzar a rearmarse atómicamente, pues también. Otra vez volvemos a la guerra nuclear y eso nos pone a todos en una situación de fragilidad porque uno contra eso no tiene nada que hacer, ni ellos, ni nosotros, ni ninguno. Si solamente se echaran las bombas atómicas que tienen Pakistán y la India, que son aproximadamente el 3% del poderío nuclear que tiene el mundo, en menos de 15 días tenemos la nube radiactiva sobre México. Y cultivos, agua, aire, todo va a quedar envenenado. Y eso allá al otro lado de la tierra. Ahora imagínense que eso caiga aquí en América, por Dios. No, es un desastre que mejor que no nos pase, pero que estamos acercándonos otra vez al cuarto de hora antes de la explosión nuclear. Nos estamos acercando cada vez más. Estamos en cualquier momento otra vez en 1962 en la crisis de los misiles contra Cuba. Eso está por producirse y por supuesto un paso puede ser tan sencillo como que esos aviones secretos que están estacionados en Uruguay vuelen para cualquier aeropuerto secreto de Venezuela y los gringos lo detecten y ahí entramos todos a jugar, a contar las horas de 1962, iguales, idénticas. El periodista por Dios, fue de una capacidad de insulto tenebroso y básicamente lo que ocurrió fue que le buscaron y lo esculcaron para ver si traía más grabadoras
y le borraron toda la documentación, lo grabado visualmente, lo grabado auditivamente, se lo borraron, con toda la razón. Es ofensivo, oiga, pero es que usted es un dictador, oiga, pero es que usted es un tirano, oiga, pero usted es un asesino, y el tipo es el que le está ofreciendo como presidente el derecho a una entrevista. Tú puedes lanzar preguntas agudas, tú no puedes entrar ofendiendo, no tienes derecho a ofender a una persona y menos a un presidente, porque ofende la dignidad de un país. Así que Maduro actuó como le tenía que actuar. Vayan y me lo esculcan de arriba para abajo y le borran todos los insultos que grabó. Él va a salir con el pecho hinchado diciendo: yo insulté y me atreví a decirle la verdad en su cara a Maduro, que no era ninguna verdad, era un simple y vil insulto, ¿no? Eso no sirve ni va para ninguna parte. Yo les agradezco mucho. Rápidamente, compañeros, es cierto, los venezolanos que agreden a mexicanos en México no lo deben hacer. En el sexenio anterior se le pidió a la Secretaría de Gobernación por parte de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela su intervención para proteger todas las manifestaciones políticas de mexicanos en nuestro territorio. Nunca nos contestó el señor Osorio Chong, pero se lo podemos hacer, eso por un lado. Y la última noticia que llegó ahorita en el teléfono es que el que está realmente preocupado es Iván Duque, porque tiene a Guaidó allá y ya no puede regresar Guaidó a Venezuela, y que de un momento a otro se autoproclama presidente de Colombia. No, espérense, la mejor fue otra. Afuera de la Cancillería de Colombia, un colombiano se autoproclamó presidente de Colombia y dijo: la paz, lo primero que vamos a hacer como nuevo gobierno es a declarar la paz. Entonces, pues ojalá que así muchos en estos países se declaren presidentes. Oigan, les voy a pedir que antes de que se vaya, porque fue agotadora, fue una brillante presentación, le entreguemos un reconocimiento, y le voy a pedir nuevamente a Margaret, que está aquí de visita. A ver, compañeros, háganme caso, esto es importante. Miren, Margarita, no sé si ustedes la conocen a Margaret. Ella es una chica que ha venido de activista con nosotros desde hace 13, 14 años. De las primeras que mandaba la información por correo. ¿Quién no conoce a Margaret Castillón? Y que, bueno, pues pocas veces tenemos la oportunidad de verla y pocas veces tenemos la oportunidad de que esté con nosotros. Le vamos a pedir que ella le entregue el reconocimiento a nuestro querido maestro, para que esté a nombre de todos ustedes representándonos. Brújula Metropolitana. Ahorita si quieres le preguntas. Y compañeros, la marcha es mañana a las 4 de la tarde. Entonces, mañana es la marcha a las 4 de la tarde del Zócalo a la embajada gringa. Entonces les pedimos de favor a todos que, pues por favor, los que no puedan asistir por cuestiones de trabajo o por cuestiones de ocupación, en las redes sociales lo tuiteen y estén todo el tiempo contrarrestando las noticias que se están dando por Venezuela. ¿Ya firmaron todos el libro que traemos? Bueno, esa es una. También hay una propuesta en Change.org, que es otra firma diferente. Firmémosla también, porque ese tipo de convocatorias generan mucho, digamos que impacto mediático. Quizá no sean efectivas para obligar a nadie a hacer otra cosa, pero generan impacto mediático. Y el hecho de que vayan pocas firmas o muchas es importante, entonces también firmémosla. Nos estamos viendo y estén en contacto con nosotros, sea vía correo, por ahí dejamos la lista. O en el WhatsApp, y lleven carteles los que puedan mañana. Y pues muchas gracias a todos, les agradecemos su presencia, nos vemos dentro de 8 días aquí. Y nada más,
les estábamos pidiendo cooperación porque queremos comprar un proyector para poder usarlo en las sesiones, porque el de nosotros desapareció, se rompió. Entonces, bueno, por eso es la cooperación y ahí estamos de poquito en poquito. Muchas gracias, compañeros, a todos. Acuérdense también que Colombia no es la primera vez que interviene en otro país. Hace 11 años, que se cumplen pasado mañana, invadió Ecuador para atacar al campamento de las FARC de Raúl Reyes. Acuérdense que hace 11 años fallecieron 4 estudiantes mexicanos y quedó una sobreviviente. Que la memoria no se nos olvide. 4 mexicanos asesinados por el ejército y policía colombianos el 1 de marzo del 2008. ¿Le vas a pagar? Gracias. Bueno, pues aquí estamos en las despedidas de todos y mejor les esperamos dentro de 8 días otra interesante sesión y muchísimas gracias. Aquí Margarita, despídete Margaret de todos los que nos están viendo y aquí terminamos. Gracias por sintonizarnos, compañeros. Compartan, es importante que la gente sepa esta información.